Saludos, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a este siguiente bloque de geografía bíblica, en especial en el segmento de geografía política, que es lo que hemos estado estudiando recientemente en las clases anteriores. Vamos a continuar con el siguiente bloque. Espero que esté siendo de mucha utilidad para usted en su crecimiento en el conocimiento y relación personal con Dios. Muy bien, en este momento aparece en su pantalla la carátula de la presentación que hemos visto en las últimas clases. El día de hoy vamos a continuar con este bloque, el bloque de los asirios. Los asirios que que se presentan de manera más contundente en la historia de Israel del siglo 8 al siglo 6 antes de Cristo, siglos 8 al siglo 6 antes de Cristo, el dominio asirio. Quiero recordarle que, como lo hemos mencionado anteriormente, no significa que los asirios no existieran en el mapa cultural de Medio Oriente. Simplemente estamos viendo por bloques los momentos en donde estas culturas fueron más influyentes o más relevantes en la historia de Israel, aunque previo a estos siglos ya hubieran tenido algún encuentro, eh, no necesariamente con el nombre de asirios. Como hemos visto, los imperios cambian de nombre, evolucionan, involucionan, desaparecen, reaparecen, y a lo largo de su historia tienen diferentes nombres o se conocen de diferentes maneras por los historiadores. En esta ocasión lo llamaremos Imperio Asirio del siglo octavo al siglo sexto antes de Cristo. Este imperio es altamente relevante para la historia de Israel porque es uno de los imperios de los que más se habla en la escritura. Lo vamos a ver a continuación en los siguientes minutos y espero que usted pueda ubicar dentro de la historia bíblica los libros de la escritura en los cuales se menciona al imperio asirio para que lo pueda comprender mejor. A mano derecha, usted está observando un mapa del reino de Judá en el tiempo de Isaías, alrededor del año 700 antes de Cristo, 700 antes de Cristo, es decir, finales del siglo octavo antes de Cristo. Ahí podemos observar los diferentes reinos que en ese momento predominaban en la región. Estamos hablando de la región de los edomitas, aquí en verde, los moabitas en naranja, los amonitas en amarillo, en color café el imperio asirio, que había crecido de manera bastante importante y ya había ocupado la región inclusive de los filisteos, aquí en la región de Gaza, en los puertos de Ashkelon y Ashdod. Inclusive tuvieron el puerto de Jafo o de Jope, Dor, Acor, Tiro y Sidón, Biblos, en fin, crecieron de manera bastante importante en el área costera, dominándola hasta lo que actualmente conocemos como Gaza. Aquí tenemos también el reino de Judá o el reino del sur, que fue el que sobrevivió a este proceso de invasión. Pero esto lo vamos a ir viendo en los siguientes momentos de manera gradual. Durante el siglo octavo antes de Cristo, Asiria se expande, como lo acabamos de ver en el mapa. Desaparece entonces Aram y el reino del norte. O sea, el reino del norte abarcaba prácticamente de manera estable desde esta zona del mar de Galilea y hacia abajo, en esta región, fue la zona principal, la zona más estable del reino del norte, aunque como lo llegamos a ver en algún momento, también abarcaba ciertas partes cercanas a los altos del Golán y de hecho ciertas partes cercanas a Amón, pero cuando la parte estable era aquí la zona montañosa del centro. Esto desapareció cuando los asirios invadieron toda esta región
Y Aram, bueno, pues como lo vimos también en la clase anterior, Aram se ubicaba en esta zona norte y más al norte, en lo que actualmente es Líbano, inclusive la zona de Turquía. Bueno, desaparece entonces Aram y el reino del norte. El rey asirio, Tiglat-Pileser III, gobernó del 745 al 727 antes de Cristo aproximadamente. Este rey es muy importante en esta época para el destino de Israel, como se puede constatar en Segunda de Reyes, capítulos 15 al 16, y en Primera de Crónicas, capítulo 5. Ahí es donde va a encontrar referencias de este rey asirio. Israel intentó hacer una alianza con Egipto. Esto fue de manera desesperada, con la intención de poder librarse de la influencia y de la invasión asiria que se veía venir. Israel volteó a ver a Egipto, pero esta alianza con Egipto no prospera. Esta traición, es decir, este mirar hacia Egipto y no ser fiel a Siria, culmina en la toma de Samaria, hablando del Reino del Norte, lo que representa el fin del Reino del Norte y la deportación de los israelitas a Asiria. Esto queda registrado en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Dios ya había pronosticado o había profetizado o había hablado a través de los profetas que esto iba a suceder. Lo que vamos a ver a continuación es simplemente el cumplimiento de algo que Dios ya había determinado, no de manera arbitraria, sino que lo profetizó y lo dictaminó de esa manera, porque constantemente le pidió a su pueblo que se mantuviera fiel, que no fuera tras ídolos, que no levantara esculturas, altares y sitios de adoración a dioses extraños, pero el pueblo de Israel y de Judá pues no hicieron caso. En la imagen tenemos un bajorrelieve de Tiglat-Pileser III, que fue el rey del que estamos hablando, que fue relevante, el rey asirio con el que la Biblia menciona esta invasión. En el siglo VII antes de Cristo, Asiria llega a su máximo esplendor. Ya para el siglo VI antes de Cristo, el reino del sur, eh, que era partidario de Egipto, es decir, Judea o los judíos partidarios de Egipto, no logran establecer una alianza con Egipto. Esto lo podemos ver en Jeremías, capítulo 2, versículo 36, y Jeremías, capítulo 37, versículos del 1 al 9, esta fallida alianza. Así que la caída de Asiria, y me estoy yendo ya hasta el final de la historia con los asirios, pero es importante para que tenga un panorama global. A la caída de Asiria, los neobabilonios, o también conocidos como caldeos, conquistan lo que queda de las tribus. Lo que queda de las tribus nos estamos refiriendo al reino del sur. Aquí tenemos un mapa en la parte central de la diapositiva, en donde podemos ver las diferentes fases de las deportaciones. Generalmente pensamos que las deportaciones se llevaron a cabo de manera masiva y de una sola vez y para siempre, pero en realidad, viéndolo desde un punto de vista práctico y táctico y de sentido común, no es sencillo, no es fácil mover a toda una población en absoluto, al 100% de la población de un lugar a otro. Lo más conveniente es hacer una transición gradual para que las personas, los invasores o los ocupantes de este nuevo imperio que llegan a una tierra nueva, puedan aprender y ser enseñados acerca de las características del sitio que están conquistando por parte de los habitantes de la región que originalmente poblaban el sitio. Entonces, aquí en una
marca una mancha de color, pues, un color mamey, un color naranja. Podemos ver el imperio asirio, la extensión del imperio asirio durante el siglo 9 antes de Cristo. Nosotros estamos hablando desde el siglo octavo al siglo sexto antes de Cristo, por lo cual podemos ver que para el siglo noveno antes de Cristo ya la extensión de Asiria era bastante importante. Eh, Finalmente, con la llegada de Tiglat-Pileser III, se conquista las zonas marcadas en verde. Aquí estamos viendo la conquista de la región de Samaria, de Jerusalén, del Mar Muerto, inclusive ya no se alcanza a ver acá, pero también está el Mar Rojo. Se extiende hacia el oriente hasta el límite del río Tigris y hacia el norte también hay un crecimiento bastante importante. Si mal no recuerdo, por aquí está el Mar Caspio, hasta donde llegan la extensión del dominio de los asirios. Aquí podemos ver que la primer deportación importante que hubo después de la conquista de Tiglat-Pileser III, esta es la ruta que siguieron. Conquista la región de Damasco, conquista lo que ya vimos, Samaria y la región de Jerusalén, y empieza a haber una movilización desde estas regiones hacia el norte para terminar finalmente en dos ciudades, en la ciudad de Nínive, la capital del imperio, y en la ciudad de Gusana, que también era una de las ciudades importantes del imperio asirio. Esta fue una primera movilización del año 734 al 732. Luego hay otra deportación más adelante, en esta ocasión con Salmanasar V y Sargón II, entre el año 729 al 724 antes de Cristo, del 729 al 724 antes de Cristo. Y esta deportación se hizo por otra ruta. Podríamos considerar que es esta zona que está marcada acá ya es eh, de desierto bastante importante. Entonces se hace la deportación igual a las mismas ciudades, a Gusana y a Nínive, pero por rutas diferentes. Finalmente, del año 716 al 715, hay otra deportación hecha por Sargón II, pero esta ya no tiene que ver con el pueblo de Israel. Se hace todavía a territorios más orientales, más que una deportación, sería una expulsión del reino, pero las que son relevantes para nosotros es la de Tiglat-Pileser III y Salmanasar V y Sargón II, que son los que involucran el desplazamiento del pueblo de Dios. Para la gente que no estaba acostumbrada a hacer grandes viajes y que se ubicaban dentro de la región del actual Israel, pues fue un viaje bastante importante, bastante desgastante, seguramente con mucho estrés y sobre todo por el recorrido a través de zonas complicadas, en algunos momentos a través de zonas semidesérticas. La intervención de Asiria en la guerra siro-eframita llevó a la caída de Damasco, la capital de Siria, en el año 732. En la clase anterior vimos de qué se trata la guerra siro-eframita. Lo recordaré de manera muy breve aquí. Se le llama guerra siro-eframita a la unión que hubo entre el reino del norte o el reino del norte o el reino de Israel con los sirios para intentar unir a Judá en los esfuerzos por combatir a Siria, pero finalmente Judá, a través de su rey Acaz, decide unirse a los asirios, pedir ayuda a los asirios, a los invasores que se trataba de combatir, para recibir protección de ellos y protegerse de del imperio del reino de Israel, el reino del norte, y de los sirios. De eso se trata la guerra siro-eframita. Entonces, cuando Asiria interviene por petición de Judá a través de Acaz,
Esto llevó a la caída de Damasco, primero, la capital de Siria, en el año 732 a.C., por lo que los sirios fueron los primeros en caer ante el imperio asirio, y al sometimiento del reino de Israel en el año 700, entre el año 722 y el 721. Aquí 10 años pudieran parecer mucho, pero realmente para la evolución de la historia antigua, pues 10 años fue relativamente rápido por toda la logística que se tenía que ejecutar para poder hacerse de un territorio nuevo. Entre el año 722 al 721 a.C., se marca el fin del reino del norte, es decir, el reino de Israel. La guerra sirio-eframita tuvo consecuencias significativas para la región. Por ejemplo, la intervención asiria reconfiguró el equilibrio de poder en el cercano Oriente Antiguo, y el reino del norte de Israel fue anexado por Asiria, llevando al exilio a muchas poblaciones y a la asimilación cultural de otras. Eh, Insisto, Dios ya había profetizado que el reino del norte iba a ser invadido, iba a ser tomado, y su población iba a ser exiliada por una constante desobediencia a Dios, una constante infidelidad a Dios. Para la geopolítica, este es un evento producto de la lucha por el poder, los recursos y el bienestar que estos recursos proveen. La teología puede ir más allá e interpretarlo como la voluntad de Dios permitiendo que su pueblo experimentara las consecuencias de su constante rebeldía en formas tan oscuras que son abominables incluso para el criterio occidental contemporáneo. Aquí hay una pequeña muestra de las figurillas que hacían los asirios. Esta está elaborada en marfil, y es un ser alado que era parte de la cosmovisión o del panteón de los asirios. En la siguiente tabla, las que les voy a mostrar en un momento, se muestra la evolución del imperio asirio, desde su incipiente o inicial configuración hasta la extinción a manos de Ciro el Grande. Los asirios no aparecieron en la escena histórica repentinamente, sino que fueron un pueblo resiliente hasta que Dios determinó el final de su civilización. Y aquí sí los asirios acabaron de manera pues prácticamente súbita y total. No hubo una continuidad una vez que fueron conquistados por los babilonios. Esta tabla le voy a pedir que la revise con calma más adelante en su tiempo de estudio. Lo que nos es más relevante es lo que está indicado en azul a partir del año 1022 al 930 antes de Cristo, donde estamos hablando esta transición entre los gobiernos de David, Salomón y la época de los reyes. En este momento hay un auge de Israel con los reyes Saúl, David y Salomón. Para el año 853, el emergente imperio nuevo asirio empieza a extender su dominio militar sobre los hebreos y arameos, como lo acabamos de ver en los mapas anteriores. Para el año 721 a.C., los asirios conquistan Siria, Palestina y Egipto. Llegaron hasta Egipto, así como las ciudades fenicias que se encontraban en la costa norte de lo que actualmente es, bueno, costa sur del Líbano, región norte de Israel. Hacia el año 612, entre el año 612 y el 538 antes de Cristo, Babilonia arrasa Nínive. Ya estamos hablando aquí de manera muy rápida, estamos avanzando muy rápido en la historia, en donde nos olvidamos del apogeo asirio y llegamos ahora hasta Babilonia, que arrasa Nínive, la capital de los asirios. Esto fue entre el año 612 al 538. Se funda el imperio neobabilonio con Nabucodonosor conquistando Jerusalén.
Para el año 538, Ciro el Grande conquista Babilonia y funda el Imperio Persa. O sea, en este bloque vimos de manera express el surgimiento del Imperio asirio, la caída de los asirios por los babilonios, surgimiento de los babilonios y caída de los babilonios por los persas. Esto lo estamos haciendo para que tenga un panorama general de lo que estaremos viendo en las próximas diapositivas. Es a finales del siglo octavo antes de Cristo y principios del séptimo antes de Cristo que la ciudad de Jerusalén tiene un incremento de tamaño importante. Esto se explica por el número de refugiados provenientes del reino del norte, después de su caída ante los asirios. La evolución de su muralla testifica este crecimiento. Te voy a explicar, en alguna clase anterior habíamos visto de manera muy superficial esto. Para fines de geografía política, como lo vimos en la primer clase, que la geografía política tiene que ver con las decisiones políticas y cómo influyen estas en la distribución y en la reconfiguración de los pueblos y de los territorios. Bueno, como es a finales del siglo octavo y principios del séptimo que Jerusalén tiene un incremento, pues coincide precisamente con la fecha o con los siglos o los años en los que el reino del norte es invadido y hay gente que alcanza a escapar del reino del norte y buscan refugio en el reino del sur, entiéndase territorio de Judá, de Benjamín, en las ciudades de Simeón que se encontraban dentro de este territorio y las ciudades de Manasés que se encontraban dentro de Judá. Buscando ponerse a salvo, la gente escapa y muchas personas llegan al territorio de Jerusalén. Pero como todo esto necesita tener evidencia arqueológica, porque si no simplemente queda en un dicho y no en un hecho comprobable, podemos ver a continuación en la pantalla la evolución de la muralla de Jerusalén. En el primer recuadro, en el cuadro que tenemos aquí, podemos ver a la ciudad de Jerusalén Jebús. Antes de que fuera Jerusalén, era la ciudad de los jebuseos, es decir, Jebús. Esta ciudad de Jerusalén Jebús la podemos observar en tiempos del rey David. Estamos hablando del siglo X antes de Cristo. ¿Por qué le estamos llamando Jerusalén Jebús? Porque si usted en su país ha vivido bajo un régimen, vamos a pensar, por ejemplo, en Venezuela, que se ha vivido durante muchos años bajo un tipo de gobierno, un plan político bastante largo en el tiempo. Y llegara el momento en donde una idea política distinta a la actual se hiciera del poder, entonces el día de mañana, usted no va a ver de un día a otro que las cosas cambian por completo. Aunque el gobierno haya sufrido una transición, al día siguiente para usted y su vida las cosas van a funcionar prácticamente igual que el día anterior. Para que usted pueda notar los cambios de las situaciones políticas o en este caso geopolíticas, tiene que pasar cierto tiempo que pueden ser días, semanas, meses o tal vez años. Lo mismo es con esta situación en Jerusalén y Jebús. Al hacerse al hacerse las tribus o al hacerse en este caso el rey David de la ciudad de Jebús, pues hubo una transición entre Jebús y Jerusalén. No fue un cambio radical, no fue un cambio de días. Esto llevó tiempo en que Jerusalén fuera lo que Jerusalén fue y es el día de hoy. Por eso es que los investigadores, algunos de ellos lo llaman como Jerusalén Jebús. Está para mencionar una transición entre lo que la ciudad era y lo que la ciudad fue en tiempos de David. Estamos hablando del siglo X antes de Cristo, en donde podemos ver una muralla que rodea a lo que era el núcleo de Jerusalén y vemos una muralla separada que protegía a una región
adicional, contigua a la ciudad de Jerusalén. Aquí podemos ver que estaba la puerta de la fuente, que estaba Jebús, que luego se conoció como ciudad de David, la puerta del agua, Gijón, el manantial de Gijón. Y aquí tenemos esta muralla que protegía una zona estratégica muy, muy cercana a todo el bloque de Israel. Pero lo que más nos importa en toda esta evolución es esta segunda imagen. Esta segunda imagen ya corresponde a Jerusalén entre el reinado de Salomón y el tiempo de Ezequías. Estamos hablando del siglo X al siglo VII antes de Cristo. Y aquí podemos ver ya de manera muy clara la ampliación de la muralla después de la caída del reino del norte. En este momento todavía, pues estamos hablando del rey David, no existía un reino del norte como tal, existía un Israel unificado, pero entre este punto y este punto hubo un momento intermedio en donde el reino del norte se separa del reino del sur a la muerte de Salomón, principio de gobierno de Roboam. Es entonces cuando más adelante Asiria llega a invadir el reino del norte y a conquistarlo finalmente, que empezamos a ver este éxodo, este microéxodo, por decirlo de alguna manera, de los eh, hermanos, por decirlo de alguna manera, los hermanos étnicos de los judíos, descienden y ya es necesario mantener la muralla que se tenía originalmente, incorporar de manera ya muy clara esta otra muralla a la protección de la muralla principal, pero además se hace una ampliación en toda esta región para proteger las casas, perdónenme usted, se me fue el botón, para proteger las casas, los territorios a los nuevos pobladores que llegaron a habitar toda esta región de contigua a Jerusalén. ¿Por qué vivían aquí y no vivían dentro de este territorio? Bueno, pues porque el territorio de Jerusalén ya estaba, el que estaba dentro de las murallas estaba completamente habitado, ya no había más espacio para contener a más pobladores. Entonces es que en esta región empieza a habitar más gente y hubo la necesidad de protegerlos para que no quedaran expuestos ante una posible invasión o ataque de los pueblos, entre ellos los asirios. Se hace también una ampliación interna de la muralla para proteger regiones importantes y entonces poder contener en diferentes fases los posibles ataques que pudieran existir. Y finalmente, aquí está la región del templo. Esta región estaba pues más que protegida, con prácticamente una muralla, dos murallas, tres murallas y aparte protección interna. La, la importancia del templo para el pueblo de Israel sabemos que es pues de un grado altísimo, es demasiado significativo el templo y por eso es que había que protegerlo con todo lo que estuviera al alcance de los gobernantes de aquella época. También no olvidemos que, pues, además del templo, allí en esta región estaba el Palacio Real, es decir, que también tenía que estar altamente protegido porque, pues, aquí vivía el rey con su familia y el séquito de gobernantes o de funcionarios que controlaban el gobierno de los diferentes gobiernos, ya sea del norte, perdón, de el reino de Israel completo como una unidad antes de que se separaran, o la tribu de Judá que era controlada desde esta parte de Jerusalén. ¿Qué libros son los libros principales que hablan acerca de este periodo en que los asirios eh, tomaron y gobernaron al pueblo de Dios, hablando de las tribus del norte? Bueno, pues los que hablan de los siglos octavo al siglo sexto, los libros principales son Segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, Oseas, Joel,
Amós y Miqueas. La Biblia le dedica un número importante de libros a este suceso, porque fue un suceso demasiado importante, altamente traumático para la historia del pueblo de Israel, y altamente significativo para nosotros en el día de hoy. Usted puede revisar, por ejemplo, Isaías capítulo 7, en donde se habla acerca de una de las diversas profecías que se hicieron acerca de la venida de Jesús. Se menciona su nombre como Emanuel en ese momento. Y es bien interesante ver a través de Isaías 7 cómo la profecía de Jesús vino por una necedad de Acaz. Le invito a que le dé una revisada a ese capítulo que es altamente relevante para la historia de Israel y para nuestra fe. Este bloque se fue bastante rápido porque la mayor parte de lo que se puede hablar acerca de él está en la escritura misma. eh, Sería tanto como tomar estos libros que acabo de compartir en la pantalla y pasarlos tal cual a diapositivas si no tiene sentido. Le invito a que como propósito de su estudio en los próximos meses pueda revisar estos libros que aparecieron en la pantalla para que pueda comprender mejor cómo es que los asirios invaden, se apropian de Israel, generan este inmenso éxodo, pero a través de estos libros también usted podrá ver cómo Dios constantemente invitó al pueblo a que corrigiera su comportamiento y al no hacer caso, finalmente da la noticia de que ya estaba tomada la decisión de que por lo menos el reino del norte iba a desaparecer y por amor a David se iba a conservar durante un tiempo más Judá. Hubo una invitación o varias invitaciones a que Judá corrigiera su forma de proceder y fueran fieles al Señor, pero al no hacer caso, pues finalmente también vino la caída de ellos, que es lo que vamos a ver a continuación. Siglo sexto antes de Cristo. Nos quedamos en la historia en el siglo sexto antes de Cristo con los asirios, pero como le decía que hay transiciones entre un gobierno y otro, bueno, pues aquí seguimos en el siglo sexto con la transición para los babilonios y Nabucodonosor II. En este momento ahora vamos a ver el mapa en donde estamos hablando a los imperios rivales en los tiempos de Jeremías. Brincamos del mapa anterior del año 700 antes de Cristo. Ahora estamos haciendo una fotografía política del año 585 antes de Cristo. 585 antes de Cristo es esta radiografía política reflejada en un mapa. Aquí podemos ver marcados en un tono rojizo al Imperio Babilonio. Tenemos toda esta región. ¿Por qué no está marcado de manera clara hacia el sur? Porque aquí esta zona es desértica, era muy difícil que alguien pudiera establecer poblaciones relevantes en esta región desértica. La vida es muy, muy dura en esta región, así que solamente algunos pueblos nómadas y seminómadas llegaban a hacer recorridos por esta región. Esta región era prácticamente pues, una región que se evitaba. Por eso es que no se marca un límite claro, porque los límites claros hacia el sur no existían, al menos hablando de Babilonia. No había prácticamente quien quisiera habitar el desierto, entonces daba igual dónde terminara, ¿no? No había un interés real en poblar, al menos el centro de la península donde está la región desértica más inclemente. Entonces tenemos los límites hacia el norte, este y oeste del Imperio Babilonio, que abarcaban desde el Golfo Pérsico, Irán, Irak, toda esta región, Mesopotamia, que estaba por aquí, Ur, aquí la tenemos. Llegaba hacia el norte, recordemos Harán o Harán,
que también fue una ciudad de importancia para Abraham cuando empieza a hacer el recorrido desde Ur de los Caldeos por toda la ruta hacia el norte para bajar hacia la zona de en ese momento de los cananitas. Y recordemos que este recorrido se hacía de esta forma, en forma de media luna, porque se mantenía el recorrido cerca de los ríos para abastecerse de agua. No se podía hacer una línea directa, una línea recta, por lo que mencionamos acerca de la zona desértica. Y además, aquí tenemos una zona montañosa más o menos importante. Entonces, por eso se hacía el recorrido hacia el norte y luego se bajaba hacia el sur, hacia el área de Canaán. Toda esta era la media luna que estaba bajo el control de los babilonios. Ahora, si se fijan, aquí hay una zona de ríos, precisamente el Tigris y el Éufrates, que quien controlara estos dos ríos controlaba buena parte de la economía, controlaba buena parte de las rutas navegables, de las rutas de comunicación, controlaba la riqueza, controlaba la subsistencia sí, la subsistencia de los pobladores, porque finalmente, pues la gente necesitamos agua para poder vivir. Entonces, quien tenía el control de estos dos ríos tenía mucho poder. Por eso es que era constantemente la batalla por esta región, una y otra vez. Y bueno, si hablamos de que también la zona de Israel, sobre todo en la parte del norte, hacia los altos del Golán, tiene fuentes de agua importantes, bueno, esta era por eso constantemente la zona de disputa, la zona de peleas. Tenemos también al imperio de los Medos. Está esta zona en color verde, toda esta región. Aquí tenemos la misma situación. Para acá tenemos un desierto importante y hacia el norte tenemos esta cordillera montañosa con zonas de hielos bastante importantes, de hielos y de nieves. Entonces era prácticamente una barrera natural eh, esta cordillera montañosa por lo inclemente de las condiciones en las partes más altas. Tenemos aquí al reino de Egipto, marcado en naranja. Esta zona estaba un tanto incierta en cuanto a la propiedad, pero tenemos la misma situación que con Arabia. Pues aquí es un desierto bastante importante, excepto el sur, que es una zona montañosa semiárida. Bueno, todo el centro es un desierto al que pues era un tanto difícil mantener colonias permanentes y de una cantidad importante de pobladores aquí por las condiciones climáticas difíciles. Y tenemos a los lidos en la parte marcada con amarillo. Entonces, estos eran prácticamente los cuatro imperios que coexistían: medos, babilonios, lidios y egipcios, los que estaban en esta región. Y pues como siempre ha sucedido, la zona de Israel, que es la bisagra entre Egipto, entre la comunicación hacia Grecia, hacia toda la región europea a través del mar Mediterráneo, la zona de paso para llegar hacia el Golfo Pérsico. Si quieres ir hacia esta región, tienes que pasar casi obligadamente por Israel. Entonces, este es un punto que, como lo hemos visto en clases anteriores, es una bisagra de discusiones y de peleas y de encuentros militares constantes. Tengo que confesarle que no sé, no entiendo, no lo he estudiado lo suficiente, cómo es que Tiro en muchas ocasiones se mantenía o lograba mantenerse como un territorio independiente. No sé si esta independencia era absoluta, yo creo que no, yo creo que había una influencia cultural como suele haberla siempre en todos los reinos, pero es constante ver a la ciudad de Tiro manteniendo cierto grado de autonomía y para este momento, para el año 585 antes de Cristo, bueno, seguía siendo de cierta manera independiente. Sería cuestión de que lo pudiéramos compartir más adelante. Después de la decadencia de los asirios, fueron los babilonios quienes se apoderaron del territorio de Judá. Ahora sí ya podemos hablar de que se apoderaron del territorio de Judá, porque para los asirios, Judá fue relativamente independiente. Sí, Judá pagaba tributo, sí, Judá tenía cierta libertad en cuanto al gobierno, pero sí tenía una influencia bastante marcada por los asirios, aunque los asirios no la invadieron de manera
tan clara y tan definitiva como fue con el reino del norte, que se extinguió. Judá siguió siendo Judá a pesar de las situaciones geopolíticas de aquel momento. Pero bueno, llegan los babilonios y los babilonios sí se hacen del territorio de Judá. Esto ya también estaba profetizado por Dios mucho tiempo antes de que siquiera los babilonios figuraran en el mapa. Esta tribu o este territorio de Judá era la única de las tribus que no había sido exiliada por completo previamente. Sin embargo, el Señor no les respaldó más debido a sus malas acciones, por lo que permitió que Nabucodonosor II acabara con la gloria de Jerusalén y el templo. Jerusalén es tomada, el templo es destruido y la población es exiliada. Es durante el gobierno de Sedequías, rey de Judá, que el sitio a la ciudad santa logra derrotar a la tribu de Judá, culminando en el año 597 antes de Cristo. Con el inicio de la deportación de la realeza, el ejército, los artesanos y prácticamente todo el pueblo que contaba con salud o algún grado de prosperidad. Esto lo vemos en Segunda Reyes capítulos 24 y 25, Jeremías capítulos 39 y 52 y Lamentaciones 1 del 10 al 11, 2 del 1 al 9 y 4 versículo 11. Aquí podemos observar, y lo comento, que prácticamente exiliaron a todo el pueblo que les era útil. Prácticamente no se llevaron población pobre, gente pobre, a ellos los dejaron en Judá. Lo que le interesaba y le convenía a Nabucodonosor era, como le conviene a cualquier rey de aquella época que conquistaba una región, le convenía saquear las riquezas de la región, hacerse de un buen botín en cuanto a posesiones materiales y población esclava. Y pues para esto a Babilonia lo que le convenía era llevarse a gente rica, a gente sana y a gente próspera para que sumara a la riqueza o a las conveniencias o a los intereses de Babilonia. Por eso es que prácticamente a la población pobre pues no la llevaron. A continuación le voy a compartir un video de cómo era la ciudad de Babilonia, por lo cual voy a dejar correr la grabación. Es una grabación aproximadamente de unos 2, 3 minutos. Se la voy a compartir. Ahí en la pantalla puede ver usted parte de la puerta principal de la que menciona el video. La puerta principal estaba decorada con motivos de mosaicos azules y leones y algunos otros seres mitológicos que ellos consideraban representaciones de sus dioses.
Estos mosaicos, si mal no recuerdo, fueron llevados a, no sé si al Museo Británico o a un museo en Alemania, necesitaría revisarlo, pero lo que se podía consultar o donde se podía visitar actualmente el museo está en un periodo largo de mantenimiento, va a durar creo que cerca de una década, entonces, pues para quienes querramos visitarlo, esto va a tardar algunos años. Lo importante aquí, y déjenme irle comentando mientras vamos avanzando, es algunas situaciones respecto a lo que acabamos de ver. Se lo voy a comentar un poco más adelante, acerca de detalles que aparecieron en el video. La evolución de la crisis asirio-neo-babilónica. Vamos a regresar un tantito a los asirios para llegar a los babilonios, que son quienes estamos estudiando. Número uno, en esta evolución de esta crisis, hubo una crisis interna y debilitamiento del imperio durante el siglo VII antes de Cristo. El imperio asirio enfrentó numerosos problemas internos y externos que debilitaron su autoridad y capacidad para mantener su vasto territorio unificado. Estos fueron conflictos internos, corrupción, revueltas y descontento entre las provincias que contribuyeron a su debilitamiento. Es decir, las distintas provincias consideraban que no se les estaba tratando de manera equitativa, así que empezó a haber pugnas políticas, las cuales terminaron debilitando y resquebrajando a la autoridad central asiria. La alianza Medo-Neobabilónica. ¿De qué se trata esto? Fue una coalición principal que se opuso al imperio asirio. Esta estaba formada por los medos, un pueblo de Irán, dentro del territorio de los entonces asirios, y los neobabilonios, que habían establecido su propio reino en la región sur de Mesopotamia, con Babilonia como su capital. Juntas, estos dos poderes se unieron para enfrentarse a la dominación asiria. ¿Qué otro factor tenemos en esta evolución de la crisis asirio-neobabilónica? El asedio y la caída de Nínive. La ciudad de Nínive, que era la capital de Asiria, el imperio que vimos en el bloque anterior, fue sitiada por las fuerzas medo-neobabilónicas alrededor del año 612 antes de Cristo. El asedio fue largo y difícil. Mientras esto sucedía en territorio de los asirios, pues Israel seguía todavía pues con la dominación y seguía sometido a a la autoridad, pero ya empezaba Asiria a tener problemas internos por los medos y los neobabilónicos. El asedio fue largo y difícil, pero finalmente las murallas de Nínive fueron penetradas, estas que acabamos de ver en la... No, perdón, estoy equivocado. Las murallas de Nínive fueron penetradas y la ciudad cayó ante los atacantes. La caída de Nínive marcó el fin del poder asirio en Mesopotamia. Así fue como los asirios fueron derrotados. En la imagen que tenemos, en las dos imágenes que tenemos a mano derecha, tenemos un ladrillo de barro de Babilonia con el nombre y títulos de Nabucodonosor II, su nombre y sus títulos. Y recuerden que los hallazgos arqueológicos son relevantes, tal vez no desde un punto de vista de la fe o desde el punto de vista de la teología, pero sí desde el punto de vista de la historia, porque mientras más indicios se encuentren de que lo relatado, sobre todo en la Biblia, que es lo que estamos estudiando, es verídico, o sea, mientras más hallazgos arqueológicos se encuentren, pues entonces no queda simplemente en el dicho de la Biblia, sino que hay evidencia de alrededor de la Biblia y alrededor de la cultura de Israel que confirma que lo que la Biblia dice realmente sucedió. Y por eso es que este ladrillo de barro encontrado confirma que Nabucodonosor II sí existió. Ahora, también tenemos aquí una estela o una roca tallada, eso es una estela, de la Torre de Babel con Nabucodonosor II y el Sigurat de Etermenanki. Este Sigurat sí lo vimos en el video que acaba de pasar, ¿ok?
Entonces, se atribuye a Nabucodonosor II la existencia de la Torre de Babel y el Sigurat de Etermenanki como esa posible Torre de Babel. ¿Qué otro evento importante hay en la crisis asirio-neobabilónica? Pues tenemos también la disolución del imperio asirio finalmente. Tras la caída de Nínive, de Nínive, el imperio asirio se desintegró rápidamente. Aquí sí hubo una desintegración bastante rápida y esto fue por las pugnas que había previas entre las diferentes regiones que estaban luchando contra el gobierno central. Las provincias asirias se volvieron independientes o cayeron bajo el control de los conquistadores. Los medos y los neobabilonios, es decir, estos dos grupos que pelearon en contra de los asirios para hacerse el poder, se repartieron gran parte del territorio del imperio, estableciendo sus propios reinos y ejerciendo su dominio sobre las tierras asirias. O sea, el territorio ya estaba puesto para que la cosa cayera de manera rápida. Por lo que a la escritura se refiere, parte de estos eventos se mencionan en el libro del profeta Nahum, quien anticipó la caída de Nínive y la destrucción del imperio asirio. Él se enfoca en la destrucción de Nínive como un castigo divino por sus pecados y su opresión hacia otros pueblos. Nahum describe la caída de la ciudad en términos poéticos y apocalípticos, anunciando el juicio de Dios sobre Nínive y el eventual desvanecimiento de su poder. Esta profecía se cumplió cuando Nínive fue sitiada y finalmente destruida por las fuerzas coaligadas, es decir, por los neobabilonios y los medos, tal como se describe en registros históricos y arqueológicos. ¿Dónde encontramos todo esto? Nahum capítulo 1 trata acerca de la ira del Señor contra Nínive y el versículo 4 contiene referencias geográficas de sitios que usted ya puede ubicar bastante bien después de haber estudiado las lecciones pasadas de este curso. Nahum 2 trata acerca de la caída de Nínive y Nahum capítulo 3 habla del juicio de Dios contra Nínive. O sea, hay una conexión bíblica entre la historia y lo que Dios había determinado. Nahum capítulo 1, la alegría del pueblo de Dios y una microtransición. Y si usted recuerda, yo le había comentado acerca de microtransiciones que existían entre un imperio y otro imperio. Que todas estas microtransiciones no las íbamos a ver porque son bastantes, son complejas y hacen que este tema se vuelva un tanto difícil de seguir. Por eso es que solamente le presento esta microtransición para que podamos entender entre el punto A y el punto B, entre un gobierno y otro gobierno, cómo había cierta periodo de adaptación, sobre todo para Israel, que se encontraba relativamente lejos del centro donde pasaban todas estas situaciones, que es la región de el Golfo Pérsico, donde prácticamente en esa región y cercana a ella se encontraban los centros de poder más importantes de los invasores. Entonces, después de la caída de Nínive y con ello del imperio asirio, vendría la invasión neobabilonia, que acabaría con Judá y los llevaría al exilio. Entonces, ¿por qué habría de alegrarse el pueblo de Dios como lo menciona Nahum capítulo 1? La respuesta es que tenemos aquí una micro transición. Es decir, no tiene lógica o no tendría lógica lo que dice Nahum diciéndole al pueblo que se alegre. Y entonces ellos iban a decir, ¿por qué nos íbamos a alegrar si vamos a pasar de una opresión a otra opresión? ¿Qué tiene de alegría eso? Bueno, justo es este tema de las microtransiciones y por eso es importante mencionar esta en específico. Es cierto que el libro de Nahum, especialmente en el primer capítulo, presenta la caída de Nínive y la derrota del imperio asirio como una causa de alegría para el pueblo de Dios. Esto se debe a que los asirios fueron conocidos por su brutalidad y opresión hacia otros pueblos, incluyendo al pueblo de Israel. La caída de Nínive y el colapso del imperio asirio representaron la justicia divina
sobre una nación que había infligido sufrimiento y dolor a otros. Aunque los neobabilonios eventualmente se convirtieron en una potencia dominante en la región y conquistaron a Judá, en el contexto de Nahum, la derrota de los asirios todavía era una causa de regocijo, y aquí es donde viene lo más importante, porque representaba el fin de un imperio que había sido flagelo para muchos pueblos, incluyendo el pueblo de Dios. Durante el periodo entre la dominación asiria y el ascenso del imperio neobabilónico, el pueblo de Dios, representado principalmente por el reino de Judá y gobernado por Josías en ese momento, porque aquí todavía había reyes en Judá, experimentó cierto grado de fluctuación en su situación política y en su grado de libertad. Es decir, cuando los asirios caen, los babilonios no llegaron a tomar control de manera inmediata por esta situación que les digo que hay transiciones o hay microtransiciones. Entonces, en esas etapas de transición, Israel tenía cierto grado de autonomía, cierto grado de poder determinar lo que les convenía o no, lo que querían o no, mientras llegaba el otro imperio a tomar control administrativo formal. Entonces había ciertos momentos de impas, de transición, de cambio, en donde se podía respirar un poco de la paz y de la tranquilidad de no estar sometidos ya a el pago de tributos, de impuestos, de opresión que se tenía, mientras el poder de una autoridad central imperial sí tenía un control pleno de la situación. Por eso es que hablamos de muchas, de hecho, microtransiciones entre un imperio y otro imperio. En este tiempo, Josías tuvo la oportunidad de implementar reformas religiosas y políticas en Judá y buscó expandir su influencia sobre territorios vecinos. Josías dijo, ok, este es el momento, esta es la oportunidad, ya no tenemos a los asirios respirándonos en la nuca, entonces lo que podemos hacer es tratar de estabilizar la situación y hacerla lo más favorable para nosotros antes de que los babilonios lleguen a presionarnos una vez más. Vamos a tratar de ser lo más fuertes posibles antes de que el otro imperio trate de hacerse de nuestras tierras nuevamente. Conocemos de esto que les comento a través de Segunda de Reyes capítulos 22 y 23 y Segunda de Crónicas capítulos 34 y 35. Sin embargo, este periodo de independencia fue efímero, o sea, se esfumó tan pronto como llegó, ya que Josías murió en la batalla contra el faraón Necao II de Egipto y Judá finalmente cayó bajo el dominio egipcio. Fíjense. Yo les había dicho en algún momento de las otras clases que eh, aunque estamos viendo la por capítulos cuál era el imperio dominante o el imperio que más presión ejercía sobre el pueblo de Dios, eso no significaba que el resto de los pueblos mágicamente desaparecieran y dejaran de presionar por otras fronteras o desde otros frentes en este caso, a la tribu de Judá, en algún otro momento al Reino Unido, en algún otro momento al Reino del Norte y al Reino del Sur. El pueblo de Dios siempre ha sufrido de manera constante la presión de otros pueblos que lo quieren invadir, que lo quieren dominar. Y esto puede tener una lectura geopolítica que, como le hemos repetido, pues prácticamente hasta el cansancio, Israel, al ser una zona de paso de rutas importantes, siempre ha sido y será, creo que yo que desde el fin de los tiempos, será codiciado por quienes lo rodean. Esto es la lectura geopolítica, o sea, un interés meramente económico y un asunto de poder. Desde un punto de vista teológico, podríamos decir que el pueblo de Dios siempre ha sido y siempre será asediado por culturas que lo rodean, que buscan a toda costa modificar su manera de pensar, combatir su manera de proceder, tratar de invadir, someter y desaparecer a esta manera de vivir la vida.
por ser específicamente el pueblo eh, al que Dios le ha dado instrucciones para vivir la vida como él le gusta que vivamos la vida, porque es lo que nos conviene, no sometidos bajo un Dios tirano, sino viviendo bajo la protección de un Dios amoroso que sabe cómo funcionan las cosas y qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene hacer para tener una vida abundante y una vida plena dentro de su voluntad. Entonces, estamos hablando de el siglo sexto antes de Cristo y ya teníamos aquí esta batalla constante en contra del pueblo de Dios desde el frente de los asirios, la transición hacia los babilonios y al mismo tiempo los egipcios, en este caso con Necao II, eh, siguiendo la presión para hacerse de Israel antes, y ahora sí que aprovechando el vacío de poder, antes de que otro imperio les ganara el territorio de lo que actualmente es Israel. Pues Egipto vio la oportunidad, dijo, en este momento es cuando podemos atacar y hacernos de esta buena extensión de tierra, y bueno, finalmente no lo logran, no lo logran al menos a largo plazo, los babilonios se hacen de esta tierra, y en el Inter, pues Josías resulta que es asesinado en la guerra. Después de la muerte de Josías, Judá cayó bajo la influencia y protección de egipcia durante un corto periodo de tiempo. Sin embargo, esta situación no duró mucho, ya que el faraón Necao II fue derrotado por los neobabilonios en la batalla de Carquemis en el año 605 antes de Cristo, lo que llevó al ascenso del imperio neobabilónico como la potencia dominante en la región. Ahí estamos viendo una figurilla tallada en piedra del rey Necao II, es decir, el rey de Egipto, de quien estamos hablando en este momento. Para comprender mejor lo anterior, entendamos varias cosas. Hagamos una recapitulación breve. Nínive cae alrededor del 612 antes de Cristo. Es decir, la capital de Asiria cae alrededor del año 612 antes de Cristo. Punto número dos, Josías reinó en Judá entre el 640 y el 690 antes de Cristo. Es decir, que durante su gobierno fue un rey de microtransición entre la dominación asiria y la libertad breve por falta de gobierno extranjero. Egipto impone su autoridad en Jerusalén hasta el año 605 a.C., cuando es derrotado Necao II. Judá queda en la incertidumbre política. O sea, hay una serie de sucesos relativamente rápidos, porque 4 años entre que Josías muere en el 609 y Egipto que impone su autoridad en el 605, 4 años nos pueden parecer muchos, sobre todo para nuestras formas de gobierno actuales, en la mayor parte de los países con presidentes que duran tal vez entre 4 o 6 años más o menos en el poder. En algunos lugares se pueden reelegir, en otros no, pero estamos acostumbrados a una renovación constante, al menos en países democráticos, de jefes de gobierno, de presidentes. Aquí estamos hablando de reyes y de emperadores y de gobernantes que si no eran asesinados, pues podían durar 40 años o 15 años o duraban muchísimo tiempo. Entonces, 4 años en la historia en este momento de la historia de la humanidad, pues 4 años era un periodo muy, muy pequeño. Los neobabilonios toman finalmente Jerusalén en el año 586 a.C., destruyen el templo de Salomón y exilian a la mayor parte de la población judía a Babilonia, según Segunda de Reyes 23, del 26 al 27. Entonces, estamos viendo que entre el año 612, cuando cae Nínive, hasta el año 586, donde se destruye el templo de Salomón, hubo una serie de acontecimientos muy relevantes en donde Israel pasa del poder asirio a una microtransición independiente, a un gobierno egipcio, a un gobierno egipcio que finalmente es destruido por los neobabilonios, y los neobabilonios llegan con toda la fuerza que les permitía su milicia, destruyendo el templo y exiliando a la población, en este caso a la población que quedaba de Judá. Los del reino del norte fueron exiliados por los asirios, los del reino del sur fueron exiliados
por los babilonios. Vamos a terminar este bloque con los libros principales de la Biblia que hablan acerca de este periodo, el siglo VI antes de Cristo, donde la influencia principal fue la de los babilonios. Esto está en Segunda de Reyes y está en Jeremías. Segunda de Reyes y Jeremías son los libros principales que nos hablan acerca de esta etapa, y también lo encontramos en Ezequiel. Encontramos todo esto que es de nuestro interés. Le agradezco su atención, le agradezco el tiempo que ha dedicado a esta clase. Eh, Lea mucho, lea otra vez su escritura sobre todo los libros que hemos estado revisando, para que usted pueda identificar cronológicamente los eventos que suceden en la Biblia, quiénes eran los pueblos que en ese momento intentaban gobernar o ya estaban gobernando, de hecho, Israel, y puede interpretar a la luz de este conocimiento nuevo y de la escritura las palabras de Dios para que lo llenen de aliento acerca de lo que estamos viviendo actualmente en cada uno de nuestros países, porque esto finalmente necesita llenarnos de esperanza, de saber que lo que vivimos actualmente no es nuevo, ya se ha vivido antes, y para quien está alineado y quien es obediente con la voluntad de Dios, necesariamente las cosas salen bien. Cuídese mucho, disfrute lo que le reste del día, de la noche, pásela bien y seguimos en comunicación. Hasta muy pronto.